429. Esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de la neurona motora. Esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es la forma más frecuente de enfermedad progresiva de la neurona motora. Puede considerarse el prototipo de enfermedad neuronal y es, probablemente, el más devastador de todos los trastornos neurodegenerativos. Anatomía patológica. El rasgo distintivo de los trastornos neurodegenerativos de neuronas motoras es la muerte de neuronas motoras inferiores, células del asta anterior de la médula espinal y sus homólogas en el tronco encefálico que inervan la musculatura vulvar, y de las neuronas motoras superiores o corticoespinales, cuyo cuerpo se encuentra en la quinta capa de la corteza motora y cuyas prolongaciones descienden a través de la vía piramidal para establecer sinapsis con las neuronas motoras inferiores, ya sea de manera directa o indirecta a través de interneuronas. Capítulo 21. Aunque al inicio la esclerosis lateral amiotrófica puede suponer la pérdida de función selectiva solo de las neuronas motoras superiores o solo de las inferiores, con el tiempo produce la pérdida progresiva de ambas clases de neuronas motoras. De hecho, si no hay una clara afección de ambos tipos de neuronas motoras, el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica puede ser cuestionable. En un subgrupo de casos, la esclerosis lateral amiotrófica se desarrolla junto con demencia frontotemporal, capítulo 424. En estos casos, existe degeneración de las neuronas corticales frontotemporales y atrofia cortical correspondiente. Otras enfermedades de la neurona motora afectan a subgrupos específicos de neuronas motoras, cuadros 429, 1 y 429, 2. Así, en la parálisis vulvar y en la atrofia muscular espinal, también llamada atrofia muscular progresiva, se afectan sobre todo las neuronas motoras inferiores del tronco encefálico y de la médula espinal respectivamente. Por el contrario, en la parálisis pseudovulvar, en la esclerosis lateral primaria y en la paraplegia espástica hereditaria, se afectan solo las neuronas motoras superiores que inervan el tronco encefálico y la médula espinal. En todas estas enfermedades, las neuronas motoras afectadas sufren una retracción, por lo general con acumulación de un pigmento lipídico, lipofusina, que suele presentarse con el envejecimiento en dichas neuronas. En la esclerosis lateral amiotrófica tiene lugar una afección precoz del citoesqueleto de las neuronas motoras. Es frecuente la presencia de engrosamientos focales en la porción proximal de los axones motores. A nivel ultraestructural, estos esferoides están formados por cúmulos de neurofilamentos y otras proteínas. A menudo, en la esclerosis lateral amiotrófica esporádica y familiar, las neuronas afectadas muestran agregados positivos para ubiquitina, casi siempre relacionados con la proteína TDP43, ve hacia adelante. También se observa proliferación de la astroglia y la microglia, un acompañamiento inevitable de todos los cuadros degenerativos en el sistema nervioso central. La muerte de las neuronas motoras periféricas del tronco encefálico y de la médula espinal provoca la denervación y la consiguiente atrofia de las fibras musculares correspondientes. Los estudios histoquímicos y electrofisiológicos indican que, en las primeras fases de la enfermedad, el músculo denervado puede reinervarse por la arborización de las terminaciones distales más próximas de los nervios motores, aunque la reinervación es considerablemente menos extensa en este trastorno que en la mayor parte de las enfermedades que afectan a las neuronas motoras, por ejemplo, la poliomielitis y la neuropatía periférica. A medida que progresa la denervación, se hace evidente la atrofia muscular, tanto en la biopsia muscular como en la exploración clínica. Este es el motivo para denominarla con el término de amiotrófica. La pérdida de las neuronas motoras corticales provoca un adelgazamiento de los fascículos corticoespinales que descienden a través de la cápsula interna, figura 429, 1, y de los fascículos piramidales del tronco encefálico hasta los cordones anterior y lateral de la sustancia blanca medular. La pérdida de fibras de los cordones laterales y la gliosis fibrilar secundaria proporcionan a la médula una mayor consistencia, esclerosis lateral. Una característica notable de la enfermedad es que el proceso de muerte neuronal afecta de manera muy selectiva a determinado tipo de células. Con el microscopio óptico, todos los sistemas sensoriales, los mecanismos de control y coordinación del movimiento aparecen intactos.
Salvo en casos de demencia frontotemporal, también se conservan los componentes del cerebro requeridos para el procesamiento cognitivo. Sin embargo, las técnicas de inmunohistoquímica indican que en los sistemas no motores también se encuentran neuronas portadoras de ubiquitina, un marcador de degeneración. Además, los estudios del metabolismo de la glucosa realizados en fases tempranas de la enfermedad indican asimismo disfunción neuronal fuera del sistema motor. Los estudios patológicos revelan proliferación de células microgliales y astrocitos en las regiones afectadas. En algunos casos, este fenómeno, llamado neuroinflamación, puede visualizarse con tomografía por emisión de positrones para ligandos reconocidos por la microglia activada. Dentro del sistema motor también se produce una afección selectiva. Por tanto, las neuronas motoras necesarias para la movilidad ocular no se afectan, como tampoco lo hacen las neuronas parasimpáticas de la médula espinal sacra, núcleo de Onufroix o de Onuf, que inervan los esfínteres del recto y la vejiga. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la esclerosis lateral amiotrófica pueden variar según si son las neuronas corticoespinales o las neuronas motoras inferiores del tronco encefálico y de la médula espinal las que se ven más afectadas. De manera característica, cuando se produce una disfunción de las neuronas motoras inferiores con denervación precoz, el primer signo de la enfermedad es una pérdida de fuerza asimétrica de desarrollo gradual, que suele comenzar en la zona distal de una de las extremidades. A menudo, una anamnesis clínica detallada revela un reciente inicio de calambres al realizar movimientos voluntarios, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, por ejemplo, al estirarse en la cama. La pérdida de fuerza secundaria a la denervación se acompaña de una atrofia progresiva de los músculos y, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, de contracciones espontáneas de las unidades motoras o fasciculaciones. En las manos, es muy frecuente que la pérdida de fuerza sea mayor para la extensión que para la flexión. Cuando la denervación inicial afecta más a la musculatura vulvar que a la de las extremidades, los primeros síntomas consisten en dificultad para deglutir, masticar y realizar movimientos con la cara y la lengua. La afección precoz de la musculatura respiratoria puede provocar la muerte antes de que la enfermedad haya progresado en otras zonas del cuerpo. Cuando predomina la afección corticoespinal, hay hiperreflexia y, a menudo, se produce una resistencia espástica a la movilidad pasiva de las extremidades afectadas. Los pacientes con hiperreflexia se quejan de rigidez muscular que no suele ser proporcional a la pérdida de fuerza. La degeneración de las proyecciones corticovulvares que inervan el tronco encefálico causa disartría y una exageración de la expresión motora de la emoción. Esto provoca la aparición involuntaria de llanto, risas exageradas, afección pseudovulvar. Cualquier grupo muscular puede ser el primero en mostrar los signos de la enfermedad y, con el tiempo, se afectan cada vez más músculos hasta que el trastorno adopta una distribución simétrica en todas las regiones. En la esclerosis lateral amiotrófica, es característico que, independientemente de que al principio se hayan afectado primero las neuronas motoras superiores o las inferiores, acaben afectándose ambos tipos. Las funciones sensitiva, intestinal, vesical y cognitiva se conservan incluso en las fases más avanzadas del proceso. De igual modo, en casos de afección grave del tronco encefálico, la movilidad ocular se conserva hasta las últimas fases de la enfermedad. Como se observa en algunos casos, en particular, aquellos que son familiares, la esclerosis lateral amiotrófica se desarrolla al mismo tiempo que la demencia frontotemporal, caracterizada por la aparición precoz de anomalías de la conducta con manifestaciones indicativas de una disfunción del lóbulo frontal. El Comité de la Federación Mundial de Neurología ha definido unas guías diagnósticas para la esclerosis lateral amiotrófica. Resulta imprescindible para el diagnóstico la presencia simultánea de afección de las neuronas motoras superiores e inferiores, con la pérdida de fuerza progresiva resultante, siendo necesario descartar otros diagnósticos alternativos. La enfermedad se clasifica como esclerosis lateral amiotrófica definida cuando haya afección de las neuronas motoras en 3 o 4 de las siguientes estructuras: bulbo raquídeo, médula cervical, dorsal, lumbar y sacra. Cuando están afectadas 2 estructuras, el diagnóstico es probable, y cuando solo lo está una, el diagnóstico es posible.
Una excepción se da en aquellos pacientes que tienen signos motores progresivos de neurona motora superior e inferior en una sola localización y una mutación en el gen que codifica la superóxido dismutasa. Epidemiología. La enfermedad es inexorablemente progresiva y lleva a la muerte por parálisis respiratoria. La mediana de supervivencia es de 3 a 5 años. Se han publicado algunos casos raros de estabilización o incluso de regresión de una esclerosis lateral amiotrófica. En la mayor parte de las sociedades, hay una incidencia de 1 a 3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 3 a 5 por cada 100.000 habitantes. Es impresionante que al menos una de cada 1.000 muertes de adultos en Norteamérica y Europa Occidental, y quizá en otras regiones, se deban a esclerosis lateral amiotrófica. Este dato pronostica que cerca de 300.000 personas vivas ahora en Estados Unidos morirán por esclerosis lateral amiotrófica. Se han descrito focos endémicos de mayor prevalencia en el Pacífico Occidental, por ejemplo, en determinadas regiones de Guam y Papúa Nueva Guinea. En Estados Unidos y Europa, los varones se afectan con una frecuencia algo mayor que las mujeres. Los estudios epidemiológicos han señalado algunos factores de riesgo para esta enfermedad, que incluyen la exposición a plaguicidas e insecticidas, tabaquismo y, en un informe, servicio en el ejército. Aunque la esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno casi siempre esporádico, aproximadamente el 10% de los casos se hereda como rasgo autosómico dominante. Esclerosis lateral amiotrófica familiar. Existen varias formas hereditarias de enfermedad selectiva de la neurona motora, cuadro 329-3. La esclerosis lateral amiotrófica familiar afecta tanto a las neuronas motoras corticoespinales como a las neuronas motoras inferiores. Aparte de su herencia como rasgo autosómico dominante, es indistinguible de la esclerosis lateral amiotrófica esporádica en cuanto a su cuadro clínico. Los estudios genéticos han identificado mutaciones en múltiples genes, incluidos los que codifican la proteína C9orf72, marco de lectura abierto 72 en el cromosoma 9, la enzima citosólica superóxido dismutasa, las proteínas de unión al ácido ribonucleico TDP43, codificada por el gen de la proteína de unión tarácido desoxirribonucleico, y FUS/TLS, fusionada en el sarcoma/translocada en el liposarcoma, como las causas más frecuentes de esclerosis lateral amiotrófica familiar. Las mutaciones en C9orf72 representan cerca del 45 al 50% de la esclerosis lateral amiotrófica familiar y quizá el 5% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica esporádica. Las mutaciones en superóxido dismutasa explican otro 20% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica familiar, mientras que TDP43 y FUS/TLS representan alrededor del 5% cada una de los casos familiares. Las mutaciones en varios genes más, como los de la optineurina, TBK1 y profilina 1, causan aproximadamente el 1% de los casos cada una. También se ha mencionado que en trastornos similares a la esclerosis lateral amiotrófica intervienen mutaciones raras en otros genes. Por ejemplo, un trastorno motor familiar que se hereda de forma dominante y que en algunos individuos se asemeja mucho al fenotipo de la esclerosis lateral amiotrófica, se produce por mutaciones en un gen que codifica una proteína de unión a vesículas. Las mutaciones en senataxina, una helicasa, causan una variante de esclerosis lateral amiotrófica de inicio en el adulto y evolución lenta. El síndrome de Kennedy es un trastorno ligado al cromosoma X, de inicio en el adulto, que puede simular la esclerosis lateral amiotrófica, como se explica más adelante. Por lo general, las mutaciones en el gen de la proteína tau se asocian a demencia frontotemporal, pero en algunos casos se relacionan con hallazgos de predominio en neuronas motoras. Los análisis genéticos están comenzando a esclarecer la patogenia de algunas enfermedades de neuronas motoras que inician en la infancia. Por ejemplo, una enfermedad de neurona motora predominantemente superior, degenerativa y lentamente incapacitante, que comienza en el primer decenio de la vida, es causada por mutaciones en un gen que expresa una nueva molécula de señalización con propiedades de factor de intercambio de guanina, llamada alcina. Diagnóstico diferencial.
Puesto que en la actualidad la esclerosis lateral amiotrófica carece de tratamiento, es imprescindible descartar todos los casos de disfunción de la neurona motora potencialmente tratables. Cuadro 429, 1. Esto es especialmente importante en aquellos casos que son atípicos por presentar: 1. Limitación de la enfermedad a la neurona motora superior o a la inferior. 2. Afección de neuronas distintas de las neuronas motoras. Y 3. Signos de bloqueo de la conducción nerviosa motora en el procedimiento electrofisiológico. La compresión de la médula espinal cervical o de la unión cervicovulvar por tumores de la región cervical o del agujero occipital, o por espondilosis cervical con osteófitos que protruyen hacia el conducto vertebral, puede producir pérdida de fuerza, atrofia y fasciculaciones en las extremidades superiores y espasticidad en las inferiores, originando un cuadro muy parecido a la esclerosis lateral amiotrófica. La ausencia de afección de los pares craneales facilita el diagnóstico diferencial, aunque algunas lesiones del agujero occipital pueden comprimir el 12 par craneal, nervio hipogloso, con la consiguiente parálisis de la lengua. A favor del diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica se encuentran la ausencia de dolor y de alteraciones sensitivas, la función normal de los esfínteres anal y vesical, los resultados normales de los estudios radiográficos de la columna y la ausencia de alteraciones en el líquido cefalorraquídeo. En caso de duda, debe realizarse una resonancia magnética y, tal vez, mielografía con medio de contraste para visualizar la médula espinal cervical. Otra entidad importante a incluir en el diagnóstico diferencial de la esclerosis lateral amiotrófica es la neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción, que se expone más adelante. Una neuropatía axonal difusa de la neurona motora inferior que simula la esclerosis lateral amiotrófica a veces surge y evoluciona junto con trastornos hematopoyéticos como linfoma o mieloma múltiple. En este contexto clínico, la presencia de un componente M en el suero debe hacer considerar la necesidad de obtener una biopsia de médula ósea. La enfermedad de Lyme, capítulo 181, también puede causar neuropatía axonal de la neurona motora inferior, aunque casi siempre se presenta con dolor intenso en la parte proximal de la extremidad y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Otros trastornos tratables que en ocasiones pueden parecerse a la esclerosis lateral amiotrófica son la intoxicación crónica por plomo y la tirotoxicosis. Ambos pueden deducirse de los antecedentes sociales o laborales del paciente o por la presencia de signos clínicos no habituales. Cuando los antecedentes familiares son positivos, también deben descartarse trastornos que afectan los genes C9orf72 y enzimáticos como las deficiencias de superóxido dismutasa, TDP43, FUS/TLS, así como, en adultos, el déficit de exosaminidasa y glucosidasa alfa, capítulo 411. Todos ellos son fácilmente identificables mediante las pruebas de laboratorio correspondientes. Las fasciculaciones benignas son a veces motivo de preocupación, ya que en la inspección recuerdan las contracciones fasciculares que acompañan a la degeneración de las neuronas motoras. La ausencia de debilidad, atrofia o denervación en la exploración clínica y electrofisiológica permite descartar por lo general la esclerosis lateral amiotrófica y otros trastornos neurológicos graves. Los pacientes que se han recuperado de una poliomielitis pueden presentar un deterioro tardío de las neuronas motoras que se manifiesta por pérdida de fuerza progresiva, atrofia y fasciculaciones. Su causa se desconoce, pero se cree que refleja una lesión previa, subletal, de las neuronas motoras por el poliovirus, capítulo 199. Raras veces se observan en la esclerosis lateral amiotrófica otras manifestaciones concurrentes que sugieran que la degeneración neuronal es más amplia. Por tanto, con frecuencia se encuentran pacientes con esclerosis lateral amiotrófica por lo demás típica con un trastorno del movimiento parkinsoniano o demencia frontotemporal, sobre todo en casos de mutaciones en C9orf72, lo que es muy sugestivo de que la presencia simultánea de dos trastornos es una consecuencia directa de la mutación génica. Como otro ejemplo, la presencia de una amiotrofia notoria se ha descrito como un trastorno de carácter dominante en pacientes con alteración de la conducta y trastorno del movimiento que sugiere síndrome parkinsoniano. Hoy en día, muchos de estos casos se explican por mutaciones que alteran la expresión de isoformas de la proteína tau en el cerebro, capítulo 424.
En otros casos, la esclerosis lateral amiotrófica se acompaña de una sorprendente demencia frontotemporal. Un trastorno del tipo de la esclerosis lateral amiotrófica también ha sido descrito en algunos individuos con encefalopatía traumática crónica, asociada con depósito de TDP-43 y ovillos neurofibrilares en neuronas motoras. Patogenia. No se ha identificado la causa de la esclerosis lateral amiotrófica esporádica. En ratones y ratas en los que se ha inducido una enfermedad de la neurona motora mediante transgenes superóxido dismutasa o profilina, 1 con mutaciones vinculadas con esclerosis lateral amiotrófica, se han identificado algunos mecanismos que deterioran la viabilidad de las neuronas motoras. Se podrían agrupar de manera general las causas genéticas de la esclerosis lateral amiotrófica en 3 categorías. En un grupo, el problema principal es la inestabilidad inherente de las proteínas mutantes, con alteraciones consecuentes en la degradación proteica, superóxido dismutasa, ubiquilina 1 y ubiquilina 2, P62. En la segunda categoría, los genes mutantes causales alteran el procesamiento, transporte y metabolismo del ácido ribonucleico, C9orf73, TDP43, FUS. En el caso de C9orf72, la patología molecular es una expansión de una repetición de un intrón hexanucleótido, GGGGCC, más allá del límite normal de 30 repeticiones, hasta cientos de repeticiones o más. Como se observa en otros trastornos por repetición de intrones como la distrofia miotónica, capítulo 441, y la atrofia espinocerebelar tipo 8, capítulo 431, los datos sugieren que las repeticiones intrónicas aumentadas generan repeticiones expandidas de ácido ribonucleico que forman focos intranucleares y causan toxicidad por el agrupamiento de factores de transcripción o porque se someten a traducción proteica no canónica en todos los marcos de interpretación posibles de los segmentos de ácido ribonucleico expandidos. Un hecho importante es que este último proceso genera dipéptidos largos que se detectan en el líquido cefalorraquídeo y son un biomarcador único para la esclerosis lateral amiotrófica C9orf72. TDP43 y FUS son proteínas multifuncionales que se unen con el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, y se trasladan entre el núcleo y el citoplasma, por lo que tienen múltiples funciones en el control de la proliferación celular, reparación y transcripción del ácido desoxirribonucleico, y en la traducción de genes, tanto en el citoplasma como a nivel local en las espinas dendríticas como respuesta a la actividad eléctrica. No se sabe cómo las mutaciones en FUS/TLS causan la muerte de las neuronas motoras, aunque podría representar una pérdida de función de FUS/TLS en el núcleo o una función tóxica adquirida de las proteínas mutantes en el citosol. En el tercer grupo de genes de la esclerosis lateral amiotrófica, el principal problema es el citoesqueleto y transporte axonal defectuoso, dinactina, profilina 1. Es impresionante que las variantes en otros genes, por ejemplo, EPA4, influyan en la supervivencia de la esclerosis lateral amiotrófica, pero no en la susceptibilidad a la enfermedad. Los datos indican que las expansiones que codifican la poliglutamina de longitud intermedia, CAG, en el gen ataxina 2 confieren una mayor susceptibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica. La supresión de la expresión de ataxina 2 prolonga la supervivencia de ratones transgénicos con esclerosis lateral amiotrófica. Aparte de los defectos primarios en un sitio más proximal de la vía, también es evidente que el proceso de muerte celular neuronal final es complejo, englobando muchos procesos celulares que actúan en diversos componentes de la neurona motora, dendritas, cuerpo celular, axones, unión neuromuscular, para acelerar la muerte celular. Estos procesos incluyen la excitotoxicidad, autofagia defectuosa, alteración del transporte axonal, tensión oxidativa, activación del estrés del retículo endoplásmico y la respuesta de proteína no plegada, así como disfunción mitocondrial. Además, las expansiones de hexanucleótido que causan la esclerosis lateral amiotrófica C9orf72 alteran el transporte nucleocitoplásmico. La importancia de esta observación resalta el hallazgo de que las mutaciones en el gen que codifica la GLE1, una proteína que media la exportación de ácido ribonucleico mensajero, causan una agresiva enfermedad infantil de la neurona motora.
En diversos estudios recientes se ha demostrado de forma convincente que las células no neuronales activadas, como la microglía y los astrocitos, influyen de manera importante en el curso de la enfermedad, al menos en ratones transgénicos con esclerosis lateral amiotrófica. Un dato adicional sobresaliente en los trastornos degenerativos es que las proteínas dañadas que surgen de los defectos génicos en formas familiares de tales enfermedades están involucradas a menudo en variantes esporádicas del mismo trastorno. Por ejemplo, algunos reportes proponen que las modificaciones posteriores a la traducción no hereditarias en superóxido dismutasa son patogénicas en la esclerosis lateral amiotrófica esporádica. De hecho, a veces se observan agregados de superóxido dismutasa en la médula espinal en la esclerosis lateral amiotrófica esporádica sin mutaciones en superóxido dismutasa. Las mutaciones de la línea germinal en los genes que codifican la proteína amiloide beta y la alfa-sinucleína causan formas familiares de enfermedades de Alzheimer y de Parkinson, y anomalías posttraduccionales no hereditarias en tales proteínas son también centrales para las enfermedades de Alzheimer y las enfermedades de Parkinson esporádicas. Tratamiento: esclerosis lateral amiotrófica. Ningún tratamiento detiene la evolución del cuadro patológico primario en la esclerosis lateral amiotrófica. En Estados Unidos, se ha aprobado el uso de Riluzol, 100 mg por día, contra dicha forma de esclerosis, ya que prolonga de forma moderada la calidad de vida. En una investigación, el índice de sobrevivencia a los 18 meses con dicho fármaco fue semejante al del placebo a los 15 meses. No se conoce con certeza el mecanismo de tal efecto. El Riluzol puede reducir la excitotoxicidad al disminuir la liberación de glutamato. El fármaco suele ser tolerado de manera satisfactoria. En ocasiones surgen náuseas, mareos, pérdida de peso e incremento de las concentraciones de enzimas hepáticas. Un segundo fármaco, edarabona, también recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos con base en un solo estudio de 6 meses en una población muy seleccionada con esclerosis lateral amiotrófica que demostró una reducción modesta en la trayectoria de agravación en una escala de discapacidad de la esclerosis lateral amiotrófica. La supervivencia no se incluyó como criterio de valoración. Este fármaco, que se cree que actúa como antioxidante, se administra en una serie mensual de 10 días de infusiones intravenosas diarias. Los estudios fisiopatológicos de la esclerosis lateral amiotrófica relacionada con superóxido dismutasa mutante en ratones han descubierto diversos objetivos terapéuticos. Por consiguiente, hoy en día múltiples tratamientos para esclerosis lateral amiotrófica se encuentran en estudios clínicos, incluidos los de moléculas pequeñas, células madre mesenquimáticas e inmunosupresión. Las intervenciones como los oligonucleótidos antisentido que disminuyen la expresión de la proteína mutante superóxido dismutasa prolongan la vida en ratones y ratas transgénicos con esclerosis lateral amiotrófica, y están también ahora en prueba para la esclerosis lateral amiotrófica mediada por superóxido dismutasa. Al no contar con un tratamiento primario contra la esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes pueden beneficiarse en gran medida de diversos dispositivos de rehabilitación. Las órtesis que se usan en el pie caído facilitan la deambulación al disminuir la flexión excesiva de la cadera del enfermo y evitar que el pie laxo se mueva de forma irregular. Las férulas para extensión digital pueden potenciar el acto de la prensión. Las medidas de apoyo respiratorio pueden conservar la vida. En el caso de personas que rechazan la traqueostomía para ventilación por tiempo prolongado, la ventilación a presión positiva por la boca o las vías nasales brinda alivio transitorio, semanas a meses, de la hipercapnia y la hipoxia. Un dispositivo respiratorio que produce tos artificial también es muy beneficioso en algunos enfermos. Es muy eficaz para limpiar las vías respiratorias y evitar la neumonía por broncoaspiración. Si el daño del bulbo raquídeo impide la masticación y la deglución normal, siempre será útil la gastrostomía para restaurar la nutrición y la hidratación. Por fortuna, en la actualidad se dispone de diversos sintetizadores del habla para intensificar la emisión vocal en la fase avanzada de la parálisis vulvar. Estos facilitan la comunicación oral y pueden ser eficaces para el uso del teléfono.
A diferencia de la esclerosis lateral amiotrófica, algunos trastornos, cuadros 429.1 y 429.3, que guardan cierta similitud clínica con la esclerosis lateral amiotrófica son tratables. Por este motivo, es obligatorio descartar adecuadamente tales formas secundarias de enfermedad de la neurona motora. Otras afecciones de la neurona motora. Trastornos particulares de la neurona motora inferior. En estas enfermedades de la neurona motora, las de tipo periférico son afectadas sin que haya signos de compromiso del sistema motor corticoespinal, cuadros 429.1, 429.2 y 429.3. Atrofia muscular bulboespinal ligada al cromosoma 10, enfermedad de Kennedy. La enfermedad de Kennedy es un trastorno de la neurona motora inferior ligado al cromosoma X, que se manifiesta por pérdida progresiva de fuerza y atrofia de los músculos de las extremidades y de aquellos inervados por el bulbo raquídeo. Afecta a los adultos de mediana edad y cursa con insensibilidad a los andrógenos, manifestándose con ginecomastia y disminución de la fecundidad, capítulo 384. Además de la ginecomastia, que puede ser leve, dos características que permiten distinguir esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica son la ausencia de signos de afección piramidal, espasticidad, y, en algunos pacientes, una neuropatía sensitiva leve. El defecto molecular subyacente es una expansión de la repetición de un trinucleótido, CAG, en el primer exón del gen del receptor de andrógenos, que se encuentra en el cromosoma X. Parece haber una correlación inversa entre el número de repeticiones, CAG, y la edad de inicio de la enfermedad. Enfermedad de Tay-Sachs del adulto. Se han descrito algunos casos de enfermedad con afectación predominante de las neuronas motoras inferiores que se manifiestan en la adultez y son causados por una deficiencia de la enzima exosaminidasa beta, EXA. Se diferencian de la esclerosis lateral amiotrófica en que su evolución tiene una progresión muy lenta. Pueden cursar con disartría y atrofia cerebelosa evidente en estudios radiográficos. En raros casos, también se presenta espasticidad, capítulo 411. Atrofia muscular espinal. Las atrofias musculares espinales constituyen una familia de enfermedades de la neurona motora inferior, selectivas de comienzo precoz en la vida. A pesar de que hay moderada variabilidad fenotípica, predominante en la edad de comienzo, el defecto en la mayor parte de las familias con atrofia muscular espinal es la pérdida de la proteína de supervivencia de neuronas motoras, la cual es importante en la formación y desplazamiento de los complejos del ácido ribonucleico a través de la membrana nuclear. Desde el punto de vista neuropatológico, los trastornos referidos se caracterizan por la pérdida extensa de grandes neuronas motoras. En las biopsias de músculo se observan signos de atrofia por denervación. Existen varias formas clínicas. Atrofia muscular espinal infantil, atrofia muscular espinal 1, enfermedad de Wernicke-Hoffmann. Es la forma de presentación más precoz y sigue un curso rápidamente fatal. En algunos casos, es evidente incluso antes del nacimiento, como indica la disminución de los movimientos fetales al final del tercer trimestre del embarazo. Los lactantes afectados, aunque permanecen conscientes, son débiles y flácidos, hipotónicos, y no tienen reflejos de estiramiento muscular. La muerte suele ocurrir en el primer año de vida. Atrofia muscular espinal infantil crónica, atrofia muscular espinal 2. Se manifiesta más tarde en la infancia y progresa mucho más lentamente. Atrofia muscular espinal juvenil, atrofia muscular espinal 3, enfermedad de Kugelberg-Wellander. Se manifiesta al final de la infancia y sigue un curso lento, sin dolor. A diferencia de la mayoría de las enfermedades que producen denervación, en este trastorno crónico la pérdida de fuerza es mayor en los músculos proximales. De hecho, el patrón de la pérdida de fuerza puede sugerir una miopatía primaria similar a la distrofia de cintura. La electrofisiología y la biopsia muscular revelan la presencia de denervación, lo que permite distinguir la atrofia muscular espinal 3 de los síndromes miopáticos. Como dato notable, dos tratamientos han producido un beneficio drástico en la atrofia muscular espinal infantil.
1. Nusinersen, ahora un tratamiento aprobado, implica la administración de pequeños oligonucleótidos que alteran el corte y empalme del ácido ribonucleico mensajero de uno de los genes de supervivencia de neuronas motoras, generando suficiente proteína supervivencia de neuronas motoras normal para producir un beneficio clínico, incluida la supervivencia prolongada. El otro utiliza un virus adeno asociado para suministrar el gen faltante de supervivencia de neuronas motoras a las neuronas motoras y otras células. Neuropatía motora multifocal con bloqueos de la conducción. En este trastorno se produce una alteración crónica y localizada de la función de las neuronas motoras inferiores, debido a la presencia de bloqueos focales de la conducción nerviosa. Muchos pacientes presentan también elevación de las concentraciones séricas de anticuerpos monoclonales y policlonales contra el gangliósido GM1. Se ha sugerido que estos anticuerpos podrían producir una desmielinización selectiva paranodal local de las neuronas motoras. La neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción no suele cursar con signos de afección corticoespinal. A diferencia de la esclerosis lateral amiotrófica, en la neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción puede haber una respuesta espectacular a tratamientos como la administración intravenosa de inmunoglobulinas o la quimioterapia. Por lo tanto, es imprescindible descartar esta enfermedad cuando se esté considerando el diagnóstico de una esclerosis lateral amiotrófica. Otras formas de enfermedad de la neurona motora inferior. En algunas familias se han descrito otros síndromes caracterizados por alteraciones selectivas de la neurona motora inferior con un patrón similar al de las atrofias musculares espinales. En estos raros trastornos similares a la atrofia muscular espinal, se han encontrado formas ligadas al cromosoma X y autosómicas dominantes. También se ha descrito una variante de esclerosis lateral amiotrófica de aparición juvenil, el síndrome de Faciolonde, que afecta principalmente a la musculatura inervada por el tronco encefálico. En algunos pacientes con trastornos degenerativos diseminados, como la enfermedad de Machado-Joseph y las degeneraciones olivopontocerebelosas, existe también un componente de alteración funcional de la neurona motora inferior, capítulo 431. Enfermedades seleccionadas de la neurona motora superior. Esclerosis lateral primaria. Esta enfermedad extraordinariamente rara aparece de manera esporádica en adultos de edad media o avanzada. Se caracteriza por pérdida de fuerza y espasticidad progresivas de las extremidades, precedidas o seguidas de disartria y disfagia espásticas, lo que indica la existencia de una afección combinada de los fascículos corticoespinales y corticovulvares. No hay fasciculaciones, amiotrofia ni alteraciones sensitivas, ni signos de denervación en la electromiografía ni en la biopsia muscular. En el estudio neuropatológico, se observa una pérdida selectiva de las grandes células piramidales de la circunvolución precentral y degeneración de las proyecciones corticoespinales y corticovulvares. Las neuronas motoras periféricas y otros sistemas neuronales no se ven afectados. La evolución de la esclerosis lateral primaria es variable y, aunque se han descrito casos de recuperación prolongada, puede ser tan agresiva como la esclerosis lateral amiotrófica, con una supervivencia de unos 3 años entre el inicio de la enfermedad y la muerte. En las primeras fases de la enfermedad, la esclerosis lateral primaria plantea el diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, capítulo 436. En raras ocasiones puede encontrarse una mielopatía similar a la esclerosis lateral primaria cuando se asocia a infecciones por el retrovirus llamado virus linfotrópico de linfocitos T humano, capítulo 434. La evolución clínica y las pruebas complementarias permiten diferenciar estas dos enfermedades. Paraplegia espástica hereditaria. En su forma pura, esta enfermedad se transmite con carácter autosómico dominante. Una gran parte de los casos de inicio en el adulto tiene una herencia dominante. Hay más de 80 tipos genéticos de paraplegia espástica hereditaria para los que se han identificado mutaciones causales en más de 60 genes. En el cuadro 429.3 se muestran los tipos genéticos de paraplegia espástica hereditaria identificados con mayor frecuencia. Los síntomas casi siempre comienzan en el tercer o cuarto decenio de edad, presentándose con debilidad espástica progresiva que comienza en la parte distal de las extremidades inferiores.
Sin embargo, hay variantes con inicio tan temprano que el diagnóstico diferencial incluye parálisis cerebral. La supervivencia de estos pacientes suele ser larga, probablemente porque no afecta a la función respiratoria. En fases más avanzadas, suele aparecer incontinencia y urgencia miccionales, a veces acompañadas de incontinencia fecal, aunque la función sexual suele conservarse. En las formas puras de paraplegia espástica hereditaria, la debilidad espástica de las piernas a menudo se acompaña de trastornos del cordón posterior medular, vibración y posición, así como de trastornos en la función intestinal y vesical. Algunos miembros de la familia presentan espasticidad sin síntomas clínicos. Por otro lado, y sobre todo cuando se hereda de forma recesiva, la paraplegia espástica hereditaria puede tener formas complejas o complicadas en las que la alteración funcional corticoespinal y del cordón dorsal se acompaña de afectación significativa de otras regiones del sistema nervioso, como amiotrofia, retraso mental, atrofia óptica y neuropatía sensitiva. Desde el punto de vista neurológico, en la paraplegia espástica hereditaria hay degeneración de los cordones corticoespinales, que parecen normales en el tronco encefálico, pero muestran atrofia creciente en concentraciones más caudales de la médula. En efecto, el cuadro patológico es el de una axonopatía con degeneración retrógrada o distal de las fibras neuronales largas dentro del sistema nervioso central. Se han identificado defectos en numerosos loci subyacentes a las formas dominantes y recesivas de paraplegia espástica hereditaria, cuadro 429, 3. El gen implicado con mayor frecuencia en la paraplegia espástica hereditaria heredada de forma dominante es espastina, que codifica una proteína que interactúa con los microtúbulos. La forma dominante de inicio en la infancia más frecuente se debe a mutaciones en el gen atlastina. Una forma recesiva ligada al cromosoma X de paraplegia espástica hereditaria de inicio en la infancia se produce por mutaciones en el gen para el proteolípido de mielina. Este es un ejemplo de variación alélica muy llamativa, ya que la mayor parte de las otras mutaciones en el mismo gen no causan paraplegia espástica hereditaria, sino la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, un trastorno generalizado de la mielina del sistema nervioso central. Otra variante recesiva se produce por defectos en el gen paraplegina, el cual tiene homología con las metaloproteinasas, importantes en la función mitocondrial en la levadura.